Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su poderoso, el majestad y reino poderoso. Potestad de imperio poderoso, poderoso, el majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Poderoso, el majestad y reino poderoso. noches, una vez más aquí por la misericordia y la gracia de Dios para
el devocional de esta noche. En estos tiempos es muy normal ver cómo andan versículos por las redes, para un lado y para otro, que la sangre de Cristo tiene poder, si crees, di amén, comparte, el coronavirus no te tocará, y muestran muchas clases de versículos y los ponen en las redes, pero estos versículos los ponen sin tener en cuenta el contexto, o tal vez no saben lo que enseñan. Y el objetivo no es discutir y ni desacreditar a nadie, el objetivo es enseñar tal y como está en la Biblia. Y esta semana posiblemente, si Dios lo permite, estaremos viendo de esos versículos que están causando una falsa expectativa a la gente. ¿Por qué? Porque son versículos que fueron dados de pronto en un tiempo distinto, una época distinta, y si hay una aplicación para nosotros, tenemos que mirar la aplicación. El de esta noche está tomado de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y hay personas que están diciendo que ese es el cumplimiento, el encierro que tenemos ahora de estas profecías. Pero cuando vamos y miramos el contexto y la escritura, vemos que esto no lo estaba diciendo a ningún tiempo como hoy. Si queremos saber, lo primero que tenemos que ir es al principio del libro. En el capítulo 1, el versículo 1 nos da la información. Dice que visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jonatán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. O sea que ya tenemos claro esa visión o eso que profetizó Isaías aquí. ¿Fue para quién? Fue para un tiempo hacia Judá y Jerusalén, y en ese tiempo estaban los reyes de Usías, Jonatán, Acaz y Ezequías. Para los que no saben, el nombre de Isaías significa el Señor es salvación. La actividad profética de Isaías, entonces, podemos decir que fue dentro del reinado, dentro del periodo de estos 4 reyes. Ahora, tenemos que ver que fue una predicación en un tiempo caótico. El reino del norte de Israel estaba sitiado por los asirios por más de 3 años, o alrededor de 3 años, y después de eso ellos destruyeron la ciudad de Samaria, que era una ciudad que era de bastante orgullo para ellos. Esto sucedió 722 años antes de Cristo. O sea que en el momento que Isaías profetizó esto, que vemos en Isaías 26:20, tenemos que saber que había un reinado, que la visión fue Judea y Jerusalén, y que había un tiempo caótico allí, un tiempo, tal vez lo podemos decir como el de ahora, un tiempo caótico. Pero también este libro tiene otros contenidos, no solamente habló de eso. Es conocido el libro de Isaías como el profeta mesiánico. Este es de los profetas que más anunció de la venida del Salvador. Por ejemplo, en el capítulo 7, el versículo 14, él dice que ese Salvador nacería de una virgen. También nos dice en el capítulo 9, versículo 6, que ese niño que nacería sería el mismo Dios, porque le dio unos atributos que solo Dios lo tiene: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso es de Dios. Entonces ya conocemos, fue predicado en un tiempo caótico,
pero no solo era ese mensaje, sino que también fue el de los profetas que más habló de la venida de Jesús. ¿Qué pasaba con este pueblo de Israel? Y todavía en este tiempo ellos esperaban un rey o un salvador que los viniera a libertar del yugo romano. O sea, ellos estaban esperando quien les diera una nación estable, unos políticos buenos, y resulta que no era el mensaje de Isaías. Ellos lo habían tergiversado. El mensaje de Isaías durante estos tiempos, podemos decir unos tiempos problemáticos, fue el mismo mensaje de hace 1000, de hace 2000 años, y será hasta el tiempo que sea, hasta que Jesús venga. ¿Y cuál era? La salvación que viene de Dios únicamente a través de Jesús. Esa salvación no vendría por ningún rey, ni ninguna cosa civil, ni ningún hombre, ni era una salvación física de un estado o de una nación como tal, de los problemas y las cosas que lo aquejaban en ese momento. Dios le mostró a su pueblo un tipo diferente de libertador y de salvación. La liberación que Dios les prometió a ellos era espiritual y iba a venir por medio del Salvador. Pero también hubieron unos juicios que Isaías dijo, como este juicio que se iba a ver acá. Y cada juicio en todos los tiempos debe recordarnos que Dios no es tolerante con el pecado y que tarde o temprano Él lo castigará. Porque a través de los juicios, de los tiempos de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos los juicios de Dios. Hay gente que se atrevía a decir que Dios tan malo, cómo era que mandaba matar niños, todo, mujeres, ancianos, y finalmente esa es la paga del pecado, la muerte. Entonces, estos juicios de Dios y todos los juicios que hay nos deben recordar de que Dios no es tolerante con el pecado y que tarde o temprano Él lo castigará. Ellos, al igual que nosotros, debemos saber que la salvación solo viene de Dios, por medio del Santo de Israel. Y que no podían en ninguna manera hacer algún esfuerzo, ni ninguna nación, ni ningún líder, poderlo solucionar. Lo que Él le dijo en este versículo al pueblo de Él, que lo vamos a examinar enseguida. Estoy haciendo una introducción para que podamos tener claro de lo que vamos a hablar. Por eso, cuando usted y yo enfrentamos las incertidumbres de esta vida, sean personales de la vida, sean grandes o pequeñas, o sean crisis como nación o de mayor magnitud a nivel mundial, debemos de tener cuenta que es el efecto del pecado. ¿Y qué debemos hacer? Como creyentes, aferrarnos al mensaje que Dios nos da en las Escrituras, de que la salvación de Dios vendrá pronto. Por esto debemos tomar la palabra de Dios muy seriamente y examinarla y estudiarla si no la tenemos claro antes de publicarla. Ahora sí, vámonos a nuestro versículo nuevamente, después de haber hecho esta introducción. ¿Quién lo predicó? ¿A quién se lo predicó? ¿Dónde lo predicó? ¿Por qué lo predicó? ¿Cuál era el tiempo que había? Ya sabemos todo esto. Entonces ahora podemos volver a leer el texto. Y dice nuevamente: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entonces, el pueblo de Dios, ¿quiénes son? Sus hijos. Siempre va a haber en el mundo hijos de Dios, hijos del diablo. Van a haber creyentes y van a haber incrédulos. Este texto está dirigido únicamente a los creyentes, al pueblo de Dios, y le dice que entre a su aposento y se quede allí tranquilo mientras pasa el disgusto de Dios. Si hubiera un tiroteo acá en la calle al frente de mi casa
¿Qué piensan ustedes? ¿Para dónde correría yo? ¿Dónde estaría más seguro? En mi casa, ¿cierto? Sería la parte más segura para yo correr. Entonces, vamos a ver el tiempo y el caos en que estaban viviendo. Dios le dijo a su pueblo, entre en su casa. ¿Cuál es la casa? La seguridad del creyente. Dios, Jesucristo. Es lo que está enseñando el texto. Le dije, no que se entraran, ni que era una profecía para este tiempo y que nos vamos, es que estamos encerrados, es porque se está cumpliendo la profecía de Isaías. No, Dios le dijo al pueblo mío, cierra tus puertas. Él debería esconderse, no del terror de ese castigo que iba a haber, o de ese juicio que Dios iba a hacer, sino del terror de ¿qué? Del pecado. Ese es un terror más destructivo y una plaga más dañina que todas. Y Dios llama a su pueblo, entren, confíen en mí, que esto que va a pasar no es eterno. El juicio que Dios iba a hacer contra ellos no era eterno. Y lo mismo podemos ver, esta plaga no es eterna. No sabemos cuánta gente se llevará. Pero lo que sí podemos saber es que no es eterna. ¿Por qué? Porque el fin del mundo no será con estas pestes. Jesús dijo que es principio de dolores. Cuando vemos y estudiamos las cartas de Pedro, en la segunda de Pedro, él nos dice que el mundo será destruido, ¿con qué? Con fuego. Entonces, Dios le dice a su pueblo, entra en tu aposento y cierra la puerta y espera ahí. Esa es una palabra de confianza, que el pueblo de Dios la tomaría con confianza, como la debemos tomar usted y yo hoy. Está el mundo en caos, está el mundo preocupado, nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que esto tiene que suceder. Tal vez los que no creen están angustiados, y hoy en día puede haber mucha gente angustiada, pero no tanto por la peste, sino por el miedo que de pronto se van a morir. Tal vez el que tiene muchas propiedades, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a dejar esto y lo otro? Y habrán diversas formas, y aún el mundo está en caos. Pero Dios dice, mire, si lo vamos a aplicar a nuestra vida, entren en mi cuidado, estén tranquilos. Y le dice que por un corto tiempo, mientras pasa su enojo. O sea, los días de la tribulación no son interminables. Dios ha decretado un día en el cual juzgará al mundo. Así usted no lo crea. Así usted, como muchas personas hoy en día de pronto tratan de locos. Hubo una persona que la escuché decir que es que ustedes no están hablando de esto sino ahora que apareció. ¿Cómo voy a hablar yo? Digo yo, ¿cómo vamos a hablar de una película que todavía no ha salido si no la conocemos? Nosotros conocíamos estas profecías y se enseñan en las iglesias. Le dije, tal vez usted no se había preocupado por escuchar la palabra de Dios hasta estos tiempos, que está viendo el caos. No había habido una peste que tuviera el mundo en jaque como lo tiene ahora. Todo el mundo en jaque. Entonces, Dios, ¿qué nos dice? Entre y sean pacientes, tranquilos, que esto va a pasar. Entonces, si lo vamos a aplicar a nuestros tiempos y vamos a traer este versículo, no podemos decir que entonces se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dice. Entra, pueblo mío, a tu casa y cierra los cerrojos y espera allí tranquilo mientras la ira de la indignación del Señor pasa. No, este encerramiento no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en que este pueblo, en ese tiempo, Dios quería que confiaban en Él, que Él era la solución. Y cuando habla de la salvación, no está hablando de que los va a salvar del yugo romano, ni de los problemas civiles y de las enfermedades que podían haber en ese momento. Está hablando que pronto vendría ¿qué? El momento de la salvación, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y todos los creyentes sean llevados al cielo a vivir y reinar con Él eternamente. ¿Se quedarán quiénes? Aquellos que no quisieron creer en la palabra de Dios, los que negaron a Jesús como su Señor y su Salvador. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si vamos a enseñar este versículo, vamos a enseñarlo bien. Vamos a enseñarlo
que Dios nos está invitando a que entremos en confianza en el reposo de Él, en el descanso de Él en este tiempo. El pueblo de Jerusalén y Judá estaba en una época de conflicto y Dios quería que cogieran yo, pueblo mío, su pueblo, y de igual manera Dios está llamando hoy a la gente al arrepentimiento. Pero sabemos que esto es por un corto tiempo. No sabemos cuándo será la segunda venida de Jesús, pero volverá. Está establecido en la Biblia, no, que esos son cuentos baratos, que esto y que lo otro. Eso no cambia la palabra de Dios. A veces parece que nosotros los cristianos, como que Dios nos hubiera abandonado, tanta dificultad, tanto problema, pero eso lo profetizó Jesús y dijo, en el mundo tendréis aflicciones, confiad en mí. Entonces ya sabemos el verdadero significado de Isaías 26:20 para que no nos creemos falsas expectativas, que es el problema. Utilizan la palabra de Dios para crear falsas expectativas. Nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza? Se llama Dios. Si somos el pueblo de Dios, vamos a entrar confiados a su casa, a su reposo, a su protección y vamos tranquilamente a que la ira de Dios o su enojo pase. ¿Confiados en qué? En que Él nos guardará. Si es la voluntad de Dios que nos vamos en esta tanda, nos vamos. Si no, permaneceremos. Pero ojo, hay unos que se irán al castigo eterno del infierno y hay otros que iremos a la vida eterna en el cielo. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios está llamando a toda la gente al arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento que después de que pase esto ya nos olvidemos de Dios, volvemos al mundo lo mismo, a las mismas cosas en que andábamos antes y listo, se nos olvidó hasta que llegue otra peste que será más brava que esta. Entonces Dios es nuestra casa donde podemos entrar y donde vamos a esperar confiadamente. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a decirle, amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te damos gracias porque nos has enseñado a confiar en ti. Queremos, Señor, pedirte perdón por las veces que nos hemos angustiado. Y es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, que se angustia por las aflicciones y los problemas de esta vida. Pero hoy te queremos pedir, Señor, que podamos estar tranquilos. Así como tú dices, entremos en la casa. ¿Y qué mejor casa, qué mejor seguridad que ti, Señor? Tenemos un enemigo que es poderoso, el diablo, pero nuestra protección está en uno que es todopoderoso, tú, Señor. Por eso hoy nos queremos dejar en tus manos, Señor, a nuestro país, Señor, y al mundo entero, para que tú, conforme a tu voluntad, nos estés guardando y protegiendo. También para que estés teniendo misericordia, Señor, de todas las personas que dicen creer en ti, pero la verdad es que no creen en ti, Señor. Para que seas tú poniendo personas idóneas que les puedan enseñar tu palabra, tal y como es, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, y no nos cansaremos de orar por las personas de la medicina, Señor, el ejército y las autoridades de Colombia que están en la primera línea trabajando con esta peste, Señor, para que conforme a tu voluntad los estés guardando. Estés teniendo también misericordia de ellos, Señor, los estés llevando a la fe. Y, Señor, que el propósito que tú debes tener con el mundo, que es que reconozcan que un día tú vendrás a juzgar a este mundo. Y todos aquellos que estén sin tu Hijo como su Señor y su Salvador, tristemente tendrán que oír esas duras palabras: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Señor, en esta noche queremos dejar en tus manos nuestra alma y lo que es nuestro, para que tu santo ángel lo guarde y que el enemigo no tenga ningún poder sobre nosotros. Señor, con la seguridad, hoy nos podemos acostar, dormir tranquilos, como dice tu palabra,
porque si este fuera nuestro último sueño acá en la tierra, despertaríamos en el reino de los cielos para vivir y reinar contigo por toda una eternidad. Pero si es tu voluntad, Señor, que vivamos el día de mañana, danos sabiduría, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y que nos utilices como instrumento, Señor, para que este caballo blanco del Apocalipsis pueda seguir, Señor, venciendo esas tinieblas del caballo que quiere oscurecer, Señor, tu palabra. Sabemos que hay muchas creencias hoy en el mundo, gente que tiene tu palabra como un amuleto, como una contra, pero lo triste es que dicen ser creyentes, Señor, y sabemos que si mueren en ese estado, lo único que les espera es el infierno. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, y te pedimos que sigas guardando nuestro país conforme a tu voluntad, y especialmente a nuestras familias, Señor. Si es tu voluntad que no nos toque, y si es tu voluntad que nos toque también, Señor, danos la sabiduría y la confianza de que nada sucede en nuestra vida para nuestro mal, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos y te hemos orado con la guía del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nos veremos mañana para nuestro próximo devocional a las 8 de la noche. Y una vez más, vamos a mirar y a examinar lo que ponemos en las redes para que no creemos falsas expectativas y la fe de las personas no esté fundada en la sabiduría humana. Que tengan una feliz noche.